señores, señoras, es un gusto tenerles aquí en este importante evento. Quienes hacemos el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar, el Consejo de la Judicatura y la Universidad Andina Simón Bolívar, les agradecemos por su presencia, aunque de esta manera, a este importante evento que tiene por objeto precisamente dialogar, conversar y reflexionar acerca de los derechos laborales con perspectiva de género, en tiempos aciagos para los derechos laborales. Sin embargo, son precisamente estos esfuerzos y todos aquellos que se pueden hacer desde cada una de las instancias en las que podemos incidir el que permita mejorar y afianzar estos derechos. A continuación, le voy a pedir que tome la palabra al doctor Gastón Velázquez Villamar, quien es director de la Escuela de la Función Judicial y se dirigirá a ustedes con una bienvenida. Doctor, por favor. Muchas gracias. Doctora Nelly Jacome Villalba, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Doctora Edy de la Guerra, directora general académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eminentes ponentes, damas y caballeros, reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Escuela de la Función Judicial. Nuestra entidad tiene como finalidad legal el diseño y aplicación de programas de formación inicial, continua, capacitación y especialización para operadores de justicia y servidores judiciales. Cuando leí que este seminario trataría la perspectiva de género en el ámbito laboral, me vino a la mente el principio de igualdad formal que lo encontramos en nuestra Constitución en el artículo 11.2, así como en varios instrumentos internacionales, como por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por la sola aplicación de este principio, recordemos, se disciplina el ordenamiento jurídico de modo tal que las leyes y normas secundarias no deben promover la discriminación o por efectos de su aplicación dar como resultados un trato desfavorable o indiferenciado cuando en este último caso resulte perjudicial contra un grupo específico de personas. Pero a la realidad le gusta sobrepasar lo formal, y aunque en mi modesta opinión el derecho básicamente son las formas que elige la sociedad para desenvolverse, esta sociedad siempre será diversa, siempre será desigual, no como un acerto de aquellas ideologías que proclaman el conflicto social y que son divisivas, sino como la genuina expresión de la individualidad humana. Por ello, se acompaña el principio de igualdad material, previsto en la Constitución en los artículos 11.2, inciso tercero y 66.4, principio que orienta al ordenamiento jurídico a entender ciertas características específicas de quienes sean sus destinatarios, lo que en ocasiones implica emitir normas no igualitarias. Entonces, por de pronto, apostamos al abandono relativo de la isonomia, una de las tradiciones más antiguas y características del pensamiento jurídico occidental, por la desigualdad normativa para enfrentar aquellas desigualdades fácticas entre hombres y mujeres o entre estos y otros grupos, sea por la búsqueda del acceso igualitario a oportunidades, sea por la igualdad en sus resultados. Igualdad en sus resultados. Esto, en esta perspectiva, me recuerda la traducción del griego antiguo sobre la voz isonomia que propone Edward Will, que señala que la isonomia se trata realmente de la igualdad de repartición de las cargas de la sociedad, así como también de sus frutos, lo que de lleno nos instala en el contexto laboral, cuando debamos referirnos a temas como la materia salarial, seguridad social, acceso a empleo, salud, cargas horarias, patrones culturales relativos a los tipos de trabajo, etc.
En este contexto, este seminario, por los títulos de las ponencias que me he permitido leer, seguro nos abrirá sendas para responder estas inquietudes, las que me he permitido compartir, y muchas otras. Auguro que escucharemos el día de hoy y mañana no solamente un aporte en estos campos, sino también un testimonio de la búsqueda por el equilibrio, por el delicado equilibrio entre el principio de igualdad y el reconocimiento de las diferencias de género en la sociedad. Y tan importante como aquello, el reconocimiento, subrayo, de la dignidad de las personas en la construcción de este proyecto común que llamamos sociedad. Sin más que agregar, la Escuela de la Función Judicial agradece al Consejo Nacional para la Igualdad de Género y a la Universidad Andina Simón Bolívar, también organizadores de este importante evento, por el esfuerzo realizado. Esfuerzo que se cristaliza en la participación de eminentes juezas de la Corte Nacional de Justicia, académicos de prestigio de la querida Casa de Estudios Universidad Andina Simón Bolívar, autoridades del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y conferencistas de primer orden de organismos de cooperación internacional, organismos nacionales y organizaciones sociales. Damas y caballeros, tengo el privilegio entonces de darles la bienvenida al Seminario de Derechos Laborables con Perspectiva de Género. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Velázquez, por sus importantes palabras de bienvenida. A continuación, le pido por favor que tome la palabra la doctora Edith de la Guerra, directora general académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien, en representación del doctor César Montaño, rector de esta casa de estudios, inaugurará el seminario. Muchísimas gracias, doctora Elisa. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidas a este evento y bienvenidos también a este seminario Derechos Laborales desde la Perspectiva de Género. Un grato saludo en nombre del doctor César Montaño Galarza a todos quienes participan, tanto como asistentes, organizadores, participantes. Con especial atención a quienes nos acompañan esta tarde en la mesa, representantes y directivos del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la Escuela de la Función Judicial y, por supuesto, la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Este es un evento muy especial. La universidad está consciente y por eso, con el apoyo de las áreas, en este caso de Derechos, Salud, Educación, también de la Unidad de la Gestión de la Educación Virtual y la Jefatura de Relaciones Públicas, que han puesto todo lo necesario para que este evento pueda salir adelante, está muy consciente de la necesidad de hablar sobre el enfoque de género en todos los ámbitos y en este en particular, los derechos laborales. Precisamente en estos días se está terminando una maravillosa tesis de una de nuestras colegas, la doctora Elsa Guerra, sobre la enseñanza del derecho con enfoque de género. Y esta mañana recibí una cordial invitación de la nueva administración que va a estar trabajando el tema de reformas tributarias, tributación con enfoque de género, para que apoye con el conocimiento para sacar adelante normas tributarias que consideren este enfoque. Es necesario dar un paso adelante en esta temática. Y la universidad, en este caso, con ese esfuerzo conjunto con el Consejo Nacional para la Igualdad, la Escuela de la Función Judicial y la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de los Trabajadores, da un paso adelante, organizando un evento cuya temática no solamente es atractiva, sino que es importante e indispensable. Auguro el mejor de los éxitos para este evento, solamente de ver la cantidad de personas que se están vinculando con nosotros a esta sala de sesiones de Zoom y también que nos están siguiendo a través de nuestras distintas redes. Ya podemos dar cuenta del alcance que tiene este evento. Felicito la organización, les deseo el mejor de los éxitos y cuenten con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar y del área de Derecho y de todas las áreas para seguir organizando eventos de este calado y de esta importancia. Sin más que decir, pues damos por inaugurado este evento, agradeciendo muchísimo la participación de todos y todas. Muchas gracias, doctora de la Guerra, por sus cálidas palabras.
A continuación, le pido que tome la palabra la doctora Nelly Jacome, quien es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Doctora Jacome. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los colegas y a todas las personas que nos honran con su presencia el día de hoy. Hago llegar este saludo a nombre del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, mecanismo de género del Estado ecuatoriano, responsable de asegurar la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI en todas las funciones del Estado y niveles de gobierno, y que cumple sus funciones a través de la formulación, transversalización, observancia y seguimiento de las políticas públicas. En el campo de las relaciones de género, la división sexual de trabajo es un hecho fundamental que ha permitido el reconocimiento de un tipo de trabajo como productivo y un trabajo que sostiene las relaciones sociales y laborales como reproductivo. Por lo tanto, esta división ha ocasionado una brecha en el reconocimiento y en las garantías de los derechos laborales que han tenido los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Pensar el derecho laboral desde las particularidades que viven las mujeres, hombres y personas LGBTI en el mundo del trabajo, desde la perspectiva de género, no solo es un reto, es también un aspecto que debe ser analizado a profundidad. Es decir, el mismo Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar ya especifican algunas diferencias. No obstante, a la hora de impartir justicia, las jerarquías de género están presentes, dando lugar a procesos de desprotección y discriminación en el mundo del trabajo. Frente a esta realidad y considerando de manera específica las particularidades que viven las trabajadoras remuneradas del hogar en el ámbito laboral, la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar, la Universidad Andina Simón Bolívar, el Consejo de la Judicatura a través de la Escuela de la Función Judicial y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, hemos articulado esfuerzos para analizar el derecho laboral desde esta perspectiva de género, que si bien es cierto, hoy es más conocida que antes, no obstante, pasar de lo doctrinario, de lo teórico a lo práctico es el gran reto. Este seminario espera reflexionar sobre la importancia de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que tienen las partes que conforman una relación laboral, considerando las particularidades que viven las mujeres, los hombres, las personas LGBTI en el mundo del trabajo. Además, considera fundamental analizar el trabajo que desempeñan las trabajadoras remuneradas del hogar, quienes, pese a que pueden celebrar contratos de trabajo verbales o escritos, desarrollan gran parte de sus actividades en el campo de la informalidad, lo cual ha ocasionado que haya dificultades al momento de denunciar cualquier vulneración a sus derechos laborales. Tal como lo menciona el documento de base para el debate de reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres de la OIT presentado en octubre del 2016, las trabajadoras y los trabajadores domésticos suelen ser excluidos del ámbito de cobertura de la legislación laboral y de los regímenes de seguridad social, dado que el trabajo doméstico no se considera un trabajo. Sin embargo, puede ocurrir que incluso cuando estas trabajadoras y trabajadores se encuentran protegidos por la legislación laboral, no pueden beneficiarse de ella en la práctica, ya que a menudo trabajan, como había mencionado, de manera informal. Precisamente, para efectuar un examen de esta y otras realidades que viven las mujeres y personas LGBTI en el mundo del trabajo, esta alianza mencionada entre el Consejo Nacional de Género, la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar, el Consejo de la Judicatura a través de la Escuela de la Función Judicial y la Universidad Andina Simón Bolívar ha sido realmente fundamental. Este seminario va a tener una duración de 2 días y va a contar con la presencia de conferencistas magistrales, jueces de la Corte Nacional de la República del Ecuador, integrantes de la Sala Especializada de lo Laboral. Pero además contaremos con importantes investigadoras de la Universidad Andina Simón Bolívar y con expertas sobre temas de género de la cooperación internacional de ONU Mujeres de CARE Ecuador. También nos estarán acompañando abogados ligados a los sindicatos y defensa de los derechos humanos. Por último, comentarles que desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género esperamos también poner a su conocimiento la importancia del convenio 190 de la OIT ratificado por el Ecuador, el cual fue depositado oficialmente ante la oficina del secretario de este organismo internacional el día de hoy en la mañana. Desde ya agradecemos a las y los panelistas que estarán compartiendo sus reflexiones, investigaciones y análisis con todos quienes nos acompañan en esta jornada. También agradecemos su participación y su interés en este espacio. Gracias a las y los operadores de justicia, servidoras y servidores públicos, abogados y abogadas en libre ejercicio, y a todas aquellas personas que trabajan a favor de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, así como a todas y todos los estudiantes de Derecho que nos acompañarán a lo largo de este seminario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Jacome, por sus palabras. A continuación, y antes de empezar cada una de las ponencias, quiero recordarles a los y las asistentes que nos acompañen que deben registrarse en el link de la escuela que se estará colocando en el chat. Esto a efectos de la entrega del certificado correspondiente. Antes de iniciar también esta fase de las ponencias, quiero indicarles que lamentablemente la doctora Catherine Muñoz Subía, quien es presidenta subrogante y jueza de la Corte Nacional de Justicia, que tenía previsto dar la ponencia de apertura, se le ha presentado una calamidad doméstica y no podrá acompañarnos esta tarde. En ese sentido, quienes estamos organizando el evento, hemos decidido, en la medida de lo posible, que quienes van a intervenir, las ponencias que se presentarán, puedan tener, si es del caso y si así lo consideran quienes van a intervenir, pues ampliar su ponencia de 15 a 25 minutos. También nos permitirá tener un tiempo de preguntas, respuestas y comentarios que pues también hace importante esta clase de eventos. A continuación, me permito invitar a que participe a la magíster Ana Elena Badilla, quien es representante de la ONU Mujeres para el Ecuador. Antes de escuchar a la magíster Badilla, quiero darles un pequeño resumen de su hoja de vida. Es representante interina de ONU Mujeres en Ecuador, es abogada con maestría en gerencia de proyectos, tiene una licenciatura en Derecho, cursos de posgrado en Género y un diplomado en Juventud. Cuenta con una vastísima experiencia en formulación de leyes sobre derechos humanos, en diseño e implementación de proyectos en derechos humanos con perspectiva de género, y nos acompaña esta tarde para presentarnos una ponencia que tiene el título de Derecho al Cuidado, la sostenibilidad y reproducción de la vida. Magíster Badilla, por favor. Muchas gracias, doña Elisa. Muy buenas tardes tengan todas y todos. En primer lugar, un cordial saludo a las autoridades que presiden este evento, al señor Gastón Velázquez, director de la Escuela de la Función Judicial, a doña Edith de la Guerra, directora general académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, a doña Nelly Jacome, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, así como a las personas que me acompañan en el panel, a doña Connie López, a Estefanía Fuentes y a Elisa Lanas. Muy buenas tardes tengan todas y todos. En momentos de crisis, y particularmente en crisis profundas y generalizadas como la que enfrentamos hoy y desde hace ya más de un año a causa de la pandemia del COVID-19, todos los ámbitos del ser humano se ven trastocados, pero al mismo tiempo se vislumbran estrategias, formas y fuentes diversas para sobrevivir y aprovisionarnos que permiten continuar con la vida en todas sus dimensiones. Se suele afirmar que cuando el mercado se detiene, la economía se detiene. Pero lo cierto es que la economía, así como los otros ámbitos de la vida, siguen funcionando de una u otra manera. Esta crisis nos ha hecho cada vez más conscientes de que la economía no empieza ni termina en el mercado ni en lo monetario únicamente. Que existen otras fuentes que permiten mantener a flote la sociedad. Algunas de ellas son incluso consideradas como no económicas o productivas, pero que son esenciales para el sostenimiento de la vida. En el escenario actual de saturación de los servicios de salud, por ejemplo, la capacidad de intercambiar recursos monetarios por servicios es insuficiente para cubrir la necesidad de atención sanitaria. Su provisión depende de un contingente humano especializado. Asimismo, existen servicios que se proveen desde los hogares, los barrios y las comunidades sin pasar por el mercado, pero a pesar de ello contribuyen de manera fundamental a que la vida continúe. Nuevamente, el confinamiento y la pandemia nos muestran esa realidad.
Muchos servicios no pueden seguir funcionando, pero las necesidades persisten, no desaparecen y deben ser cubiertas. El papel de los hogares en ese sentido, así como de las comunidades y principalmente de las mujeres, recobran gran importancia, particularmente para los trabajos de cuidado y del hogar. La división sexual del trabajo es un fenómeno que ocurre desde la instauración de los diversos sistemas económicos, del capitalismo fundamentalmente y de la industrialización, y se ha mantenido a lo largo del tiempo hasta nuestros tiempos. Esta organización del trabajo empieza a cuestionarse y a convertirse en un acuerdo incómodo para las mujeres cuando ciertos factores sociodemográficos cambian en las sociedades. La longevidad, el deterioro de la calidad de vida de las personas, la transición demográfica, la migración y el incremento de los años de escolaridad de las mujeres, así como su participación laboral, son factores que traen como consecuencia un incremento de sus jornadas de trabajo al no poder descuidar las labores de cuidado en el ámbito privado y al incursionar simultáneamente en el ámbito público. Cuando se conjugan los factores demográficos, particularmente el incremento de personas dependientes o enfermas, como en el caso de una pandemia, con la ceguera de la sociedad ante el incremento de la necesidad de cuidado y la ausencia de instituciones e infraestructura que permitan cubrir estas necesidades, se produce lo que llamamos la crisis de los cuidados. Entonces, esta crisis de los cuidados es, primero que todo, un desbalance entre el incremento de la demanda y la oferta de cuidado, concentrada en un solo grupo poblacional, que son las mujeres. Y en segundo lugar, refleja la incapacidad de la sociedad de solventar este desbalance y proveer los servicios necesarios. Conocemos que, además de feminizada, la responsabilidad de sostener la vida está privatizada y se privatiza más aún en situaciones de crisis. Los cuidados se realizan mayoritariamente en el ámbito doméstico, convirtiéndolo en un espacio productivo además de reproductivo. En ese espacio se trabaja para preparar y sostener a la población, sin que medie una relación laboral ni una remuneración, o peor aún, en condiciones laborales precarias. Y la consecuencia de esto es economías en funcionamiento a costa de la sobrecarga del trabajo de las mujeres. Utilizando datos del módulo de uso del tiempo del 2019, se puede inferir que la presencia de una pareja, ya sea en condiciones de desempleo o de trabajo en casa, incrementa la carga de trabajo en un 20%. En este marco, es importante entonces entender a qué nos referimos con cuidados y por qué son tan importantes y por qué deben considerarse un derecho. Los cuidados son bienes y servicios que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un ámbito propio, de acuerdo con Battiani del 2004. Existen diferentes tipos de cuidados, aquellos que crean las condiciones necesarias para que las personas desarrollen eficazmente sus actividades cotidianas, a lo que llamamos cuidados indirectos, los que son requeridos temporalmente por una persona que al recibirlos puede desarrollar, recuperar o potenciar habilidades para alcanzar autonomía y vivir una vida independiente. También existe el tipo de cuidado que es permanente y que contribuye al bienestar de la persona cuidada, pues el grado de dependencia no le permite llevar una vida autónoma. Y a esto le llamamos cuidados directos. Por último, y no menos importante, pero en muchos casos relegado, está el autocuidado. Aquellas actividades que permiten a cada persona vivir una vida satisfactoria acorde con sus necesidades, tanto físicas como materiales, emocionales, afectivas, mentales e incluso espirituales. Entonces, podemos decir que los cuidados son un conjunto de actividades que se destinan a la generación de bienestar de la persona y de su entorno. El resultado son sociedades prósperas y economías desarrolladas. En definitiva, los cuidados permiten la reproducción y el sostenimiento de la vida.
No obstante, es importante anotar aquí que cuando la prestación de cuidados se realiza de forma no remunerada, en exceso y con afectaciones emocionales o físicas, puede obstaculizarse las oportunidades económicas y el bienestar de las cuidadoras y los cuidadores, y menoscabar, por tanto, su goce general de los derechos humanos. Los cuidados se dan y se reciben entre seres humanos. No existe otra forma. La interacción entre personas es lo que hace un trabajo esencialmente humano. A lo largo del ciclo vital, todas y todos requerimos de cuidado. En ciertas etapas de la vida, los cuidados son indispensables y permanentes, mientras que en otras etapas pueden ser temporales y específicos. Por ejemplo, el cuidado de niñas y niños pequeños es indispensable y permanente. Lo mismo que de personas adultas mayores con limitaciones, enfermedades o dificultades. Mientras que un cuidado temporal puede ser una persona que sufre transitoriamente de alguna enfermedad física o mental que requiera de un cuidado durante ese tiempo. Asimismo, las actividades de cuidado, por su importancia y su contribución a la economía y a la sociedad, son consideradas una dimensión del trabajo. El trabajo de cuidados no remunerado constituye más o menos la mitad del trabajo total realizado en los países. Lo hacemos las mujeres y en su mayoría de grupos socialmente desfavorecidos. En Ecuador, las mujeres dedican 3.5 veces más que los hombres a los cuidados, siendo la carga de trabajo para las mujeres en pobreza el doble que para las que no son pobres, y 3 veces mayor para las mujeres con educación básica o menos. En términos monetarios, estos trabajos equivalen a valores entre el 30 y el 40% del Producto Interno Bruto de los países, inclusive con los sesgos que puedan existir en precios y salarios en el mercado. Estos valores se incrementan y profundizan en situaciones de crisis, generando impactos en varios ámbitos. Por ejemplo, la pérdida de empleo o no vuelta al trabajo, el deterioro de la salud, la pobreza de tiempo y de ingresos. El trabajo de cuidados no remunerado no solo determina si las mujeres acceden al empleo y permanecen en él, sino también la calidad de los trabajos, es decir, puede ser determinante para el acceso al trabajo decente. Desde el punto de vista de los derechos, el arreglo social predominante es claramente injusto y coarta las capacidades y las libertades de las mujeres, sobre todo en lo que se refiere al tiempo. Las mujeres están más educadas, entran más frecuentemente al mercado laboral y aún están a cargo de casi todas las tareas invisibles, lo que las lleva a convertirse en pobres de tiempo, aunque tengan acceso a muchos otros recursos. En Ecuador vemos que la distribución equitativa del tiempo aún no ha calado en el debate público ni político sobre los derechos de las mujeres hasta ahora, de la manera que lo quisiéramos. Por lo tanto, la corresponsabilidad y la redistribución de los cuidados y de las tareas del hogar no se configuran como el instrumento de política pública para el empoderamiento de las mujeres y el cumplimiento de sus derechos. Para ello es necesario impulsar este debate y también involucrar a más actores, sobre todo a aquellos que conforman parte del denominado diamante del cuidado. El diamante del cuidado se refiere a los 4 agentes fundamentales en la organización social del cuidado: el Estado, el mercado, los hogares y la comunidad, incluyendo cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, entre otras. Cada uno tiene un rol importante en la visibilización, el reconocimiento y la redistribución de la carga de cuidados y, en consecuencia, en el cumplimiento del derecho al cuidado. Los marcos jurídicos internacionales establecidos para el cumplimiento de los derechos han sido ampliamente acogidos en el país. Este escenario allana el camino para que se diseñen políticas públicas para la igualdad y no discriminación,
contra las mujeres en un marco de protección de derechos y de acceso al trabajo decente. Y como lo señaló la doctora Nelly Jacome hoy, justamente, El Salvador hizo el depósito del convenio 190 en Ginebra, lo cual constituye un motivo de orgullo y de felicitación para el país y un avance muy importante en el marco de protección de los derechos de todas las personas y en particular también una incidencia muy importante que va a tener en el tema de cuidados. En el marco de los cuidados, esto significa otorgar al cuidado el carácter de derecho universal. Implica entonces una visión amplia para abarcar y encajar lo dispuesto ya en algunos instrumentos internacionales y en los debates teóricos y académicos, en una lógica integral. Empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y siguiendo por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se reconoce el derecho a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a la protección social, al descanso y al disfrute del tiempo libre. La CEDAW, que como ustedes saben es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, por su parte, insta a la corresponsabilidad de los cuidados. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se determinan las obligaciones de padres y madres para la crianza y el desarrollo del niño o la niña, así como en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que salvaguarda el derecho a un sistema integral de cuidados para personas de la tercera edad, siendo esta una responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad. Y por último, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que garantiza el acceso de este grupo y sus familias a servicios de cuidado. A su vez, la OIT considera también a los cuidados no remunerados como un trabajo, por lo que esto se convierte en una dimensión del mundo del trabajo, como ya lo decía antes. Este mundo del trabajo ahora lo avisoramos diferente, más digital, más intenso, menos personal y que enfrenta el riesgo de no permitir la división entre lo personal y lo familiar. En ese sentido, las normativas deben estar también apuntando, ahora más que nunca, hacia la conciliación entre el trabajo y la vida familiar y personal, como lo dispone el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de la OIT. Para concluir, quisiera decir que las crisis, y particularmente esta crisis que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, da cuenta de la importancia de democratizar y de distribuir los cuidados entre todos los actores de la sociedad para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo su derecho al cuidado y a acceder a un trabajo decente. El Ecuador enfrenta el reto político de viabilizar estos derechos a través de la gestión pública, de transitar de lo normativo a la implementación, o sea, de la teoría a la realidad, de la igualdad formal a la igualdad real. Para ello, no es necesario establecer nuevos derechos ni echar por tierra las políticas que ya existen, pero sí depurarlas y mejorarlas, rescatando aquellas que aportan a la igualdad. Para terminar, finalmente, quiero felicitar y agradecer al Consejo de la Judicatura, en particular a la Escuela de la Función Judicial, al Consejo para la Igualdad Nacional de Género y en especial a la Mesa de Apoyo a las Trabajadoras Remuneradas del Hogar, así como a la Universidad Andina Simón Bolívar por la iniciativa de organizar este evento, que sin duda constituye un espacio muy importante de reflexión académica, pero también práctica, que nos ayude a la formulación de políticas que contribuyan al logro del respeto al derecho de los cuidados. ¿Por qué? Porque sin cuidados no hay vida y tampoco sin trabajo no hay economía. Es decir, los cuidados son esenciales y por lo tanto son un factor importante para el desarrollo y en rigor son un derecho, como ya lo he dicho reiteradamente. En una visión integral de los cuidados y el trabajo, los derechos de todas y todos cuentan. El trabajo de hombres y mujeres se valora y la corresponsabilidad de la familia, el mercado y la comunidad y el Estado se transversaliza. Muchas gracias y que tengan todas y todos muy buenas tardes. Muchas gracias,
Magíster Badilla, su ponencia acerca del derecho al cuidado es muy importante y efectivamente, pues en momentos como los actuales se vuelve urgente abordar de una manera decidida este derecho al cuidado en la forma como usted lo ha expuesto. Al final de todas las ponencias me voy a permitir hacer un breve resumen antes de dar la palabra a las personas que quieran hacer preguntas, que de antemano les voy a solicitar que lo hagan a través del chat y de esa manera pues podré extraer esas preguntas. A continuación vamos a tener la ponencia, la presentación de la doctora Connie López Silva. La doctora López me gusta mucho cómo se autopresenta, pues, y me voy a permitir hacer una breve reseña, así como he hecho una breve reseña de nuestra anterior panelista, porque ciertamente pues contamos con unas muy importantes personalidades que han hecho cosas muy importantes y que en ese sentido vienen esta tarde a hablar con nosotros respecto de estos interesantes temas. Volviendo a la doctora López, pues es una libre pensadora mexicana, es médica, es maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, es doctora en salud colectiva, ambiente y sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar, es cofundadora de la Asociación Civil Salud y Desarrollo Comunitario y tiene pues una gran experiencia en el desarrollo de metodologías y en general de apoyo precisamente en el ámbito de su conocimiento. La doctora Connie López va a intervenir con una ponencia que lleva el título de los derechos laborales del personal de salud en tiempos de pandemia. Doctora López. Bueno, muchas gracias a la Universidad Andina, a la maestra Virginia Rosero por la invitación, a las instituciones y organizaciones que organizan este seminario y a las panelistas que nos acompañan o con quienes compartimos la mesa. Pues buenas tardes. Quiero hacer una aclaración porque el título de mi ponencia en realidad tiene que ver con el trabajo remunerado del hogar, que es el campo en el que desarrollé la tesis y en el que me he profundizado más mi reflexión y también donde he dirigido más mi trabajo práctico. Entonces, perdón, pero no, la dimensión de salud no la voy a tocar tan en ese sentido. Bueno, voy a compartir pantalla para facilitar y para un poco hacer más dinámica la presentación. No sé si ya están viendo, por favor, si me comentan. Sí, ya sí se ve. Ya. Bien. Pues yo estoy con la intención de hablar un poco del trabajo doméstico y de los derechos laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar y en ese sentido de la reproducción social y el trabajo doméstico. El trabajo doméstico está en discusión como tema teórico y político desde los 70s del siglo pasado, cuando feministas italianas evidenciaron que había que valorizar de otra manera el trabajo realizado al interior del espacio doméstico y cuestionaron el aprovechamiento del que se hacía beneficiario el sistema capitalista a costa del trabajo y la vida de las mujeres. El neoliberalismo cortó tempranamente las alas de esta incipiente rebelión intelectual que desde los albores del siglo XXI fue resucitada por las feministas de la cuarta ola, que analizan sus raíces en la ruptura entre la reproducción social y la producción material en el nacimiento del sistema capitalista. Pero empezaremos por definir el trabajo doméstico como el esfuerzo o trabajo necesario para la reproducción biológica y social de la mano de obra, personas del núcleo familiar, a su vez necesaria para la producción de la riqueza y para la reproducción del capitalismo.
Sin ser exclusiva, es una de las condiciones sin la cual no existiría la reproducción capitalista. Teresita de Barbieri, explicando su importancia, expone que el objeto fundamental e inmediato de este tipo de trabajo es atender al consumo individual de los integrantes del núcleo familiar. Permite que las mercancías adquiridas con el salario del trabajador puedan ser efectivamente consumidas, ya que antes, durante y después del acto de consumir existe una cantidad de trabajo que es necesario realizar. Es decir, el trabajo doméstico permite que el trabajador pueda mantenerse en condiciones de vender su fuerza de trabajo y facilita que pueda haber quien lo sustituya cuando él muera o se retire. En otras palabras, el trabajo doméstico asegura el mantenimiento y la reposición de la fuerza de trabajo. La economía clásica excluye el trabajo doméstico de la contabilidad productiva de las sociedades justamente porque se trata de un trabajo improductivo. Desde la perspectiva de la acumulación capitalista de generación de valor agregado, de Barbieri explica: el trabajo doméstico aparece bajo una forma que atiende al consumo individual, cuyos productos son consumidos inmediatamente después de un lapso breve de haber sido producidos y que no pasan por los procesos de equiparación de los productos del trabajo. Al no pasar por el mercado, al no ser igualados, estamos frente a un proceso de creación de valores de uso, trabajo útil, pero no trabajo creador de valor. En los manuscritos económicos y filosóficos, Marx describe que para la economía política clásica, el nivel mínimo de salario es el único necesario, el nivel mínimo de salario y el único necesario es lo requerido para mantener al obrero durante el trabajo y para que él pueda alimentar a una familia y no se extinga la raza de los obreros. Aquí se entienden los víveres y satisfactores vitales, pero parece no haber referencia al trabajo socialmente necesario para alimentar a una familia. La explotación capitalista, pues, implica el despojo del trabajador asalariado de lo necesario para su reproducción, víveres y satisfactores básicos, e implica también el despojo de la persona que realiza este trabajo, regularmente mujer, esposa, madre, despojo del valor de dicho trabajo necesario para la realización cotidiana del consumo. Como lo denuncia en este siglo ya Silvia Federici, la explotación del trabajo de las mujeres desarrollada por ellas para y por la reproducción social de la vida humana y de la naturaleza, por ejemplo, en el caso de las mujeres campesinas e indígenas, está en la base de la riqueza capitalista. En Calibán y la bruja, la doctora Silvia Federici describe la derrota de las mujeres en el nacimiento del capitalismo cuando la economía monetaria separa la producción de mercancías de la reproducción social y convierte esta última en una dimensión natural de la sociedad. La explotación del trabajo doméstico o trabajo de reproducción social constituye para Federici la apropiación primitiva que ha permitido y permite al capitalismo la desproporción de sus ganancias en detrimento de la reproducción social hasta el día de hoy. El empleo doméstico es una de las actividades más marginadas. Para Silvia Federici, la transición del feudalismo al capitalismo está relacionada con el sometimiento de las mujeres al aparato productivo para disciplinar, reproducir y ensanchar el proletariado europeo, comenzando con las mujeres, lo que se logró invisibilizando la reproducción social y confinándola al espacio doméstico. La desaparición de la economía de subsistencia o producción para el autoconsumo que existía en todas las sociedades precapitalistas y el impulso del nuevo régimen mercantil basado solo en la producción para el mercado como única actividad creadora de valor, convirtió el trabajo de reproducción social realizado principalmente en el espacio doméstico en una función sin valor económico que deja de ser considerada trabajo pese a seguir siendo utilizada. El trabajo reproductivo se siguió pagando, dice Federici, aunque a valores inferiores cuando era realizado para los amos o fuera del hogar, pero la importancia económica de la reproducción de la mano de obra llevada a cabo en el hogar y su función en la acumulación del capital se hicieron invisibles, confundiéndose con una vocación natural y designándose como trabajo de mujeres. Además, se excluyó a las mujeres de muchas ocupaciones asalariadas y en el caso de que trabajaran por una paga, ganaban una miseria en comparación con el salario masculino medio. Estos cambios históricos que alcanzaron su punto más alto en el siglo XIX con la creación de la ama de casa a tiempo completo,
redefinieron la posición de las mujeres en la sociedad y en relación a los hombres. La división sexual del trabajo que apareció con ellos no solo sujetó a las mujeres al trabajo reproductivo, sino que aumentó su dependencia respecto de los hombres, permitiendo al Estado y a los empleadores usar el salario masculino como instrumento para gobernar el trabajo de las mujeres. De esta manera, la separación de la producción de mercancías de la reproducción de la fuerza de trabajo hizo también posible el desarrollo de un uso específicamente capitalista del salario y de los mercados como medios para la producción de trabajo no remunerado. La exclusión de las mujeres del trabajo en el taller artesanal, derivada de la confluencia del interés de recluir a las mujeres en el espacio doméstico para explotar su trabajo reproductivo por parte del capital y reducir la competencia y asegurar la administración doméstica del espacio familiar por parte del gremio masculino obrero, fue el origen del nuevo contrato sexual, como concluye Federici. Fue a partir de esta alianza entre los artesanos y las autoridades de las ciudades, junto con la continua privatización de la tierra, como se forjó una nueva división sexual del trabajo, o mejor dicho, un nuevo contrato sexual, siguiendo a Carol Pateman, que definía a las mujeres, madres, esposas, hijas, viudas, en términos que ocultaban su condición de trabajadoras, mientras que daba a los hombres libre acceso a los cuerpos de las mujeres, a su trabajo y a los cuerpos y el trabajo de sus hijos. Con su expulsión del artesanado, en lo que la autora califica como una derrota histórica para las mujeres, explica que con su expulsión del artesanado y la devaluación del trabajo reproductivo, la pobreza fue feminizada. Para hacer cumplir la apropiación primitiva masculina del trabajo femenino, se construyó así un nuevo orden patriarcal, reduciendo a las mujeres a una doble dependencia de sus empleadores y de los hombres. Así, a diferencia de la Europa y América precapitalista, cuando las mujeres tenían acceso a estrategias y bienes comunes, dice Federici, en el nuevo régimen capitalista las mujeres mismas se convirtieron en bienes comunes, ya que su trabajo fue definido como un recurso natural que quedaba fuera de la esfera de las relaciones del mercado. El empleo doméstico, bueno, pasamos entonces a hablar del trabajo remunerado del hogar. El empleo doméstico es entonces el trabajo remunerado que se realiza al interior de una unidad doméstica para la resolución de las necesidades de consumo, higiene, alimentación, cuidado, etcétera, de un grupo doméstico particular. Aquí, el trabajo doméstico que no estaba produciendo valores de cambio lo realiza a través del salario. El empleo doméstico para las empleadoras es una actividad. El empleo doméstico es una de las actividades más marginadas del mercado laboral, aún menos valorado que el trabajo campesino jornalero y el de peón en la construcción. Es resultado de las profundas transformaciones del modelo productivo que desde principios del siglo pasado derivó en la acelerada apertura del espacio público laboral para las mujeres, consecuencia tanto de la necesidad de aumentar ingresos en la familia pobre y la familia campesina ante la crisis del campo, como de las luchas de las mujeres de clase media contra la reclusión en el ámbito doméstico, mandato patriarcal aún hegemónico. Por ello, el empleo doméstico ofrece para las mujeres dos posibilidades dependiendo de su estatus económico y social, contradictorias desde la perspectiva feminista. Para las mujeres de clase media y alta, el empleo doméstico ofrece la posibilidad de deslindar las tareas domésticas, históricamente bajo su responsabilidad, en una persona que las resuelva a través del pago por un servicio. Para las mujeres de clase baja, el empleo doméstico ofrece la posibilidad de acceder a un trabajo remunerado fuera de su ámbito doméstico. A su vez, esta configuración feminizada del empleo doméstico está marcada por la desigualdad de clase, condición histórica de explotación de las mujeres más pobres, y también por la desigualdad étnica, condición también histórica de sometimiento, alienación cultural y subsunción del campo periferia respecto a la ciudad centro de las mujeres indígenas y negras a lo largo de la modernidad. La feminización y racialización del empleo doméstico. El empleo doméstico es un empleo feminizado doblemente por sus características históricas que hacen suponer que es un trabajo especialmente femenino y por la actual feminización de la pobreza que empuja a cada vez más mujeres a optar por él como única posibilidad laboral. Es un empleo con alto grado de peligro laboral para las mujeres debido a causas sexistas, el mayor de los daños, la violencia sexual, y el más radical, el feminicidio.
La feminización del trabajo doméstico produce los patrones de sometimiento, discriminación, exclusión, precariedad y ausencia de protección social y laboral, de mayor impacto social cuando afectan a mujeres que dejan sus comunidades en y por condiciones de pobreza y marginación. La feminización del empleo doméstico se evidencia en la proporción de mujeres que se dedican a esta labor y probablemente podríamos mostrar que también entre las personas empleadoras la prevalencia de mujeres es alta debido igualmente a su condición histórica. Sin embargo, no se tienen estadísticas en este sentido. Por otro lado, aunque existe poca información también fina respecto a la condición étnica de las personas trabajadoras remuneradas del hogar, sí se cuenta con algunos datos que muestran las desigualdades sociales, la racialización del empleo doméstico, el rasgo que permite ver la persistencia de condiciones de servilismo de tinte colonial en el empleo doméstico o trabajo remunerado del hogar se evidencia. En México, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en 2015 desglosó algunos de los aspectos donde se puede identificar la desigualdad social en la condición de clase y raza de las personas trabajadoras del hogar y que también permite identificar los patrones y modos de relación laboral por parte tanto de las y los empleadores como de la propia política pública respecto al tema. El trabajo doméstico en general implica una amplia variedad de tareas manuales, limpieza, aseo, labores mentales, desde planificación de la economía doméstica hasta atención y cuidado de personas, y servicios personales, salud e higiene personales para el grupo doméstico. Este contenido, actividades y organización del trabajo, está directamente relacionado con la subjetividad del grupo doméstico, sujeto-objeto de trabajo, y su estilo de vida singular, objeto-objeto de trabajo. Pues estas condiciones son imposibles de reflejar, la complejidad de estas relaciones es imposible de reflejar en estadísticas como con las que contamos. Por ejemplo, es muy significativo que se habla de que el 85.5% en México de las empleadas del hogar se dedican a la limpieza, 10.7% da cuidado de personas y solo 3.8% al oficio de cocinera, lavandera o planchadora. Sin embargo, eso esconde totalmente que en el 85.5% de los casos también hacen funciones de cocinera, lavandera y planchadora. Y todo esto no se ha desglosado ni se ha estudiado suficientemente en general, por lo menos no en las estadísticas de mi país. En síntesis, las condiciones objetivas concretas del empleo doméstico le hacen carente de los derechos laborales mínimos y prestaciones básicas, mientras que las condiciones subjetivas concretas del trabajo remunerado del hogar muestran la precarización generalizada de esta rama laboral debido a la persistencia de patrones, modos y estilos de vida de la formación social en la que se inscribe, en el caso de México, una formación social sexista, racista y clasista, en la que es común la imposición y exigencia de actividades y actitudes de subordinación y servilismo de parte de la persona trabajadora remunerada del hogar, especialmente si se trata de una persona de origen indígena. La formación social resultante del sistema capitalista sigue y seguirá considerando el empleo doméstico un trabajo no calificado mientras persista su devaluación y se sigan tolerando estereotipos y patrones sexistas, racistas y clasistas de la propia sociedad mexicana e internacional. Bueno, en el siglo XXI el trabajo de las mujeres. La salida de las mujeres de sus espacios domésticos para trabajar en el ámbito público hasta hoy no ha traído aparejado a cambios estructurales en la distribución del trabajo doméstico al interior de las familias. La mayoría de las mujeres trabajadoras somos hoy por hoy trabajadoras de doble jornada. En Latinoamérica, el aumento de la participación de las mujeres como población económicamente activa se da a la par del aumento del subempleo y el empleo informal subregistrado en los indicadores económicos tradicionales, cuyas filas engrosan las mujeres más marginadas, despojadas y empobrecidas. Las limitaciones que impone a las mujeres el sexismo y el colonialismo con sus inequidades de género y etnia son un campo fértil para la explotación capitalista que dispone de la fuerza de trabajo flexible que se acomoda a sus requerimientos en los patrones de consumo y producción. La flexibilización laboral conlleva una reducción y anulación de prestaciones laborales
individualización de las relaciones colectivas de trabajo, inestabilidad de los salarios y el empleo, debilitamiento de las organizaciones sindicales y pérdida en la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores en general. En México, por ejemplo, de acuerdo al Consejo Nacional de Población y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2019 había 2.5 millones de personas dedicadas al trabajo remunerado del hogar, representando el 4.3% de la población ocupada. Pese a que México no ha ratificado el convenio 189 de la OIT, con el cual el gremio internacional logró posicionar el trabajo remunerado del hogar como una actividad productiva y con prerrogativas o garantías, en 2019 se aprobaron modificaciones a la Ley del Trabajo, específicamente en lo referido a los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Con estas modificaciones queda prohibida la discriminación, el maltrato o trato digno, así como la contratación de menores de 15 años, además de que se establecen condiciones y prerrogativas novedosas para el gremio, como el derecho al contrato escrito, la jornada laboral máxima de 8 horas, el pago de horas extras al rebasar la jornada, las prestaciones como prima vacacional y vacaciones pagadas, pago de día de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social, derecho a un descanso semanal de día y medio, de preferencia en sábado o domingo, y en el caso de las trabajadoras que trabajan de forma interna, descanso entre actividades de mínimo 3 horas, descanso diario nocturno y alimentación. También en el 2019 se decretó la afiliación obligatoria de las personas trabajadoras remuneradas del hogar al IMSS, que garantiza el acceso a la seguridad social en igualdad de condiciones que al resto de las y los trabajadores, favoreciendo el goce de 5 estrategias de cobertura de seguridad social: enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones laborales. A 2 años de inicio del programa piloto, los resultados son precarios. Los números alcanzados al 30 de marzo del 21, informados por el IMSS y la Secretaría del Trabajo en su boletín conmemorativo, son incipientes. A 2 años se han afiliado apenas el 1.09% del total de la población estimada, aunque evidentemente se vuelve a presentar una desproporción por género, pues en el caso de los trabajadores remunerados del hogar hombres, el porcentaje de afiliación es sobresaliente respecto a las mujeres. Bueno, mi padre, que fue uno de los primeros que empezaron a hablar y actuar con perspectiva ecologista y ambientalista desde la década de los 90 en mi tierra natal, insistía, refiriéndose a la producción, desecho y manejo integral de los residuos sólidos, que el problema estaba lejos de ser técnico o tecnológico, pues en ello la mente humana había avanzado enormemente en este campo. El problema, decía, es político y de intereses económicos en riesgo. Parafraseando esta idea, considero que, refiriéndonos al problema de la histórica marginación del empleo doméstico, podríamos decir que hoy por hoy el problema no es teórico ni jurídico, sino profundamente político, filosófico y estadístico, pues se trata de desmontar o comenzar a desmontar de una vez por todas las estructuras y mecanismos patriarcales, capitalistas y coloniales. Sin esta transformación profunda, ninguna legislación ni esfuerzo podrá ser realista ni duradera. Por otro lado, el desmontaje no puede esperarse solamente desde los estados y la institucionalidad del mundo público, sino que tiene que implicar de manera contundente a los 3 actores políticos que son beneficiarios de esta actividad laboral: el gremio de las trabajadoras remuneradas del hogar, la contraparte empleadora y el Estado garante de derechos y beneficiario del trabajo de reproducción social. En este sentido, el gremio del empleo doméstico se encuentra en este momento en una de las oportunidades históricas más relevantes, a mi parecer, justo porque ya hay mucha tinta derramada al respecto y no hay mucho más que teorizar en este sentido, en sentido estricto, pero sobre todo por otras 2 razones de mayor importancia. La primera es que el propio gremio cuenta con suficientes décadas de lucha por el reconocimiento y la revalorización y ha logrado importantísimos e irreversibles avances, con lo que se encuentra firmemente posicionado y fuertemente consolidado en distintas dimensiones, intensidades, diversidades y territorios políticos. La segunda, porque el mundo vive un momento de crisis donde los logros y alcances de las luchas de las y los despojados se ven amenazados por la nueva estrategia de recuperación de la crisis que el sistema nos tiene prevista y con la que el capitalismo hegemónico pretende seguir sosteniéndose como sistema único con el concurso
de las sociedades enajenadas por el consumo. No es imposible que esta vuelta de tuerca del sistema colme el vaso y las aguas se derramen en una firme y decidida interpelación de las masas oprimidas, entre ellas las personas trabajadoras remuneradas del hogar, que ponga fin a la desigualdad proyectada, perpetuada y sostenida de manera instrumental por el modo de producción capitalista. Por su parte, en lo que se refiere a la contraparte empleadora, es imperativa la reconfiguración de las relaciones domésticas familiares y la redistribución y división sexual del trabajo en la escala privada doméstica, que permita la recuperación de prácticas domésticas colectivas y cooperativas en la medida que reconozca y valore las tareas de reproducción social doméstica como actividades vitales. Es decir, para conseguir la justicia para el empleo doméstico, cada casa, familia empleadora tiene el gran desafío de repensar las tareas del hogar que le corresponden de manera autónoma, justa y corresponsable a cada integrante de cada núcleo doméstico, de manera que la reconfiguración de las tareas propias del empleo doméstico pueda alcanzar una dimensión medible y valorizable en una dimensión coherente y justa para ambas partes del proceso de trabajo. En cuanto al Estado, habiéndose logrado en muchos de los países en los últimos años la jurisdicción del trabajo remunerado del hogar y su reconocimiento como trabajo productivo, el mayor desafío es la generación de estrategias críticas, creativas y radicales de comunicación social y reconstrucción cultural, dirigidas a la transformación de la cultura sexista, clasista y racista, no solo respecto al trabajo doméstico remunerado, sino a la vida y desarrollo familiar pleno e integral, que incluye la capacidad de las personas de acercarse a un plato o lavar sus propias prendas como parte del aprendizaje de la sobrevivencia humana. En una escala más abarcativa, es relevante también cuestionar la tibieza de la actuación internacional a través de un documento como el Convenio 189 de la OIT, que protege los derechos del gremio desde una institución internacional de la que se esperan los referentes más altos para la garantía de derechos, pero que mantiene el lenguaje sexista refiriéndose a los trabajadores domésticos en masculino, siendo una actividad feminizada y que, lo más grave, no logró más que matizar y limitar, por ejemplo, el pago en especie, una de las características específicas de las relaciones serviles en contextos de sistemas de dominación. Es decir, el concepto y el término trabajador doméstico es interpelado y cuestionado por las empleadas del hogar, tanto por la perspectiva de género, porque habla en masculino cuando la mayor población de trabajadoras remuneradas del hogar son mujeres, y porque remite al concepto doméstico, que se considera una categoría colonial, que se considera una categoría de relaciones serviles. Y por otro lado, el pago en especie es en realidad una violación a un derecho. Es intolerable que en el mundo siga permitiéndose el pago en especie. Es decir, que hay una deuda histórica con el gremio de las trabajadoras del hogar todavía. Finalmente, y para cerrar, el poder del Estado-Nación y las hegemonías internacionales están aún lejos de cumplir con lo que les corresponde en la presión social y cultural para movilizar los sistemas opresivos que definen la condición laboral de este gremio. Finalmente, no hay duda de que el movimiento internacional de mujeres que luchan, que nos representa a todas en la medida que incorpora a todos los grupos sociales culturalmente marginados, despojados, oprimidos y explotados por razones de género, también tiene una enorme oportunidad de cerrar filas en torno a la cuestión de la reproducción social, que tendría que ser puesta en un plano central en toda lucha de las mujeres, pues abarca visionariamente tanto la dimensión de la reproducción de lo humano como la de lo ambiental y ecológico, y reposiciona en su justo lugar hasta ahora el trabajo gratuito que las mujeres hemos producido y que es directa e indirectamente productor de la riqueza capitalista actual. Muchas gracias. Le agradecemos especialmente a la doctora Connie López por su clarificadora ponencia acerca del trabajo remunerado en el hogar. A continuación, vamos a solicitar la intervención de la comunicadora Estefanía Fuentes Correa. La comunicadora Fuentes nos va a presentar una ponencia con el tema
con el título Los derechos de las docentes en tiempos de pandemia, teleeducación y sus retos. Estefanía es comunicadora social con énfasis en comunicación organizacional por la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en gestión de la calidad educativa por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente cursa la maestría de investigación en educación. Es docente en la unidad Fiscomisional María de Nazaret desde 2016. Se encuentra realizando un trabajo investigativo sobre la teleeducación en el marco de la pandemia del COVID-19. Estefanía, cuando guste. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias a la Universidad Andina por otorgarme esta participación en un tema bastante amplio en cuanto a nosotros, los docentes, durante este tiempo de la pandemia. Hablar de educación es hablar de una construcción, de generar cambios, de buscar el pleno y auténtico crecimiento del otro, de la libertad del diálogo, de pensamiento, de comunicación y de desarrollo con y por el otro. El 2020 marcó un nuevo reto a la sociedad mundial. La pandemia de enfermedad por el coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. La dinámica de educación, de enseñanza y de aprendizaje cambió drásticamente. Sin ningún tipo de preparación, docentes y estudiantes empezamos una dinámica de clases en línea, que era diseñada para una educación presencial, pues la emergencia obligó el cierre masivo de las actividades presenciales. Adaptarse a una nueva realidad no es tarea fácil. Ahora los docentes estamos frente a una cámara. Los padres de familia se transformaron en docentes presenciales y los y las estudiantes reemplazaron sus pupitres por mesas de comedor, por salas, por sus propias habitaciones que se adaptaron para la nueva cotidianidad. Los y las docentes hemos aprendido en el camino lo que funciona y lo que no nos funciona. Estamos innovando y buscando una retroalimentación constante de los padres de familia, de las directrices de los establecimientos educativos, del ministerio, entre nosotros mismos. El salto al vacío de la enseñanza presencial a la virtual en un país con una profunda brecha digital, especialmente con las zonas rurales, ha puesto una amenaza para muchos y un reto para nosotros, mientras el gobierno nos asegura que todo está bajo control. No cabe duda que el problema que más repercute en la educación es la brecha inequitativa en cuanto al acceso tecnológico, tanto de estudiantes como de docentes. No todos cuentan con los recursos económicos y técnicos para la enseñanza virtual. Es preciso entender estas brechas desde diferentes perspectivas, porque no solo se trata de una diferencia de acceso a equipamientos, sino también al conjunto de habilidades que se requieren para poder aprovechar estas oportunidades de la virtualidad, que son desiguales, tanto con los estudiantes, con los docentes y con los padres de familia, y la mediación de este proceso de aprendizaje que hoy se realiza en el hogar. La disponibilidad de las tecnologías de información y comunicación TIC en los hogares de las y los estudiantes parece determinante del tipo de oportunidades y recursos educativos a los que se puede recurrir durante la pandemia, así como también de aquellos que se podrán aprovechar después de ella. Como se mencionaba antes, esta brecha digital desigual en cuanto a las condiciones materiales de los hogares y las escuelas representan un reto mayúsculo que debe ser atendido con urgencia. Igualmente, en aquellos entornos que lo permiten, el acompañamiento a las y los docentes y la formación docente resultan clave para el uso de las nuevas tecnologías en educación. De acuerdo a la UNICEF, en el Ecuador, solo el 37% de los hogares tiene acceso a Internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar con sus estudios a través de plataformas digitales. La situación es aún más grave con los niños de las zonas rurales. Solo el 16% de los hogares tienen este servicio. Y esta misma realidad la enfrentan muchos docentes, pues no todos cuentan con el acceso a Internet y mucho menos con herramientas tecnológicas. El desafío para las y los docentes ha sido enorme. Rápidamente tuvimos que empezar a preparar clases y materiales para facilitar la continuidad de la educación, en la medida de lo posible, del proceso de aprendizaje desde casa. A diario, como docentes, tenemos que enfrentar las batallas por las cámaras apagadas, pedir de favor que las enciendan, estudiantes que no participan y el problema más importante, la conectividad de Internet
y por ende la intermitencia de asistencia a las clases. La necesidad de ajuste a las condiciones de la educación a distancia se ha traducido en un conjunto de responsabilidades y exigencias que aumentan significativamente el tiempo de trabajo de las y los docentes, puesto que nosotros requerimos tiempo para preparar clases, para asegurar conexiones adecuadas y hacer seguimiento a nuestros estudiantes en formatos diferentes. Al mismo tiempo, el apoyo que día a día ofrecemos los docentes en el aula se vio sustituido en gran parte por el apoyo y guía que los padres ofrecen a sus hijos en casa. Los padres no tienen la preparación suficiente para apoyar a sus hijos de la misma manera en la que lo hacen los docentes, pero además, muchos se encuentran trabajando desde sus casas, lo que dificulta darles la atención que sus hijos requieren para seguir aprendiendo. Estos nuevos formatos requieren de docentes formados y empoderados para que puedan tomar decisiones pedagógicas sobre la base de los lineamientos curriculares que ha definido nuestro país y las condiciones y circunstancias de sus estudiantes. Si bien durante la pandemia muchos actores se han visto impulsados a poner a su disposición materiales y recursos en diferentes plataformas virtuales, el cuerpo docente necesita tiempo y orientación para explorarlos, para conocerlos y contar con criterios para la toma de decisiones sobre el uso correcto de estos. La virtualidad supone el riesgo de pérdida del vínculo presencial y puede generar tensiones por la sobreexposición de docentes y estudiantes en el tema virtual o por las dificultades para mantener la relación y la mediación pedagógica. Esto es especialmente cierto en los niveles de inicial, en particular con el preescolar y el primario, donde se requiere aún un trabajo más grande, puesto que se requiere coordinar un trabajo con padres, con madres o cuidadores de los niños para su acompañamiento en el proceso escolar. Los y las docentes hemos sido actores fundamentales en una respuesta a la pandemia del COVID-19. Se ha tenido que responder a una serie de demandas emergentes de diverso orden durante esta crisis sociosanitaria. No solo se ha debido replanificar y adaptar los procesos educativos, lo que incluye ajustes de la metodología de trabajo, la reorganización curricular, el diseño de materiales y la diversificación de los medios, formatos y plataformas de trabajo, entre otros aspectos importantes, sino que también hemos debido colaborar en actividades orientadas que aseguren las condiciones de seguridad material de las y los estudiantes y sus familias, como es la distribución de alimentos escolares. Los docentes hemos enfrentado también las demandas de apoyo socioemocional y de salud mental de nuestros estudiantes y de sus respectivas familias, una dimensión que ha cobrado creciente relevancia durante la pandemia. La acción pedagógica y las nuevas demandas encuentran a los docentes con una formación y una disponibilidad de recursos que tienden a ser insuficientes para los nuevos retos que supone adecuar la oferta y los formatos pedagógicos a estudiantes en entornos desfavorecidos. Muchos de los obstáculos de los procesos de continuidad educativa a distancia son limitaciones estructurales de los sistemas educativos previos a la pandemia. El déficit de financiamiento a la educación pública, los cursos que son sobrepoblados de estudiantes, la precariedad en el personal docente en cuanto a su capacitación, el desinterés y la falta de sentido que tienen muchos estudiantes hacia la escuela, los marcos curriculares sobrecargados y en ocasiones anacrónicos, pedagogías unidireccionales y pasivas, la desconexión de los centros escolares con la realidad local y otras expresiones de producción cultural. En definitiva, las desigualdades estructurales que marcan las trayectorias escolares predeterminan el fracaso muchas veces y el éxito de otras en el ámbito escolar. Querer mantener la misma rutina presencial en los entornos en línea es ignorar una serie de preocupaciones de equidad en torno al acceso de tecnología. Además, que se va en contra de las mejores prácticas basadas en la investigación para el aprendizaje online. Es imposible creer que los y las estudiantes pueden estar frente a un computador durante 7 horas seguidas, así como los mismos docentes, especialmente asumiendo que en casa hay un equipo para cada miembro de la familia y la banda ancha necesaria para soportar las diferentes actividades que realizan hoy en día. La realidad es que nuestra educación es más que una pantalla con acceso a Internet. Para que el docente tenga éxito enseñando en una modalidad virtual,
debe saber cómo crear y ofrecer lecciones atractivas para este entorno y que las y los estudiantes tengan acceso y facilidades para poder acceder a ellas. Como docente, el teletrabajo ha significado una fuerte carga laboral. No solo nos hemos visto desafiados por el uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y de cómo podemos hacer uso de estas en función del entorno educativo, sino también por diseñar materiales de enseñanza que prescindan de la mediación de los docentes en el aula, que estén contextualizados en el ámbito familiar, a la diversidad de cada uno de los estudiantes, que consideren la ausencia de los recursos tecnológicos que padecen muchos, de los materiales de aprendizaje y las condiciones de vulnerabilidad que muchos estudiantes tienen. Este contexto actual nos ha obligado a pasar a una modalidad totalmente distinta y para lo cual no estuvimos preparados. Acostumbrados a estar en medio de las salas de clases y de tratar a nuestros alumnos cara a cara, han pasado al distanciamiento y a las clases virtuales de un día al otro. Todo esto se ha vivido en medio de situaciones de mucho estrés y de tensión social. Muchos docentes han comentado lo duro que es no poder tener un contacto físico y cotidiano que nos llena el corazón y la vida de nosotros los docentes. También muchos se han visto sobrepasados con la presión externa de apoderados y de las mismas instituciones educativas, a las que les cuesta entender la flexibilidad, pues el contexto actual nos exige cosas diferentes. Sin embargo, no todo es tan malo. Para muchos docentes, este tiempo ha significado también una gran oportunidad para reinventarnos y buscar distintas maneras de innovar prácticas pedagógicas tradicionales, muchos de estos desgastadas por los años. El contexto ha puesto a los docentes ante el gran desafío de sacar lo mejor de cada uno de nosotros y demostrar el talento y la creatividad con la que cada uno de nosotros contamos. En estos meses de confinamiento, he escuchado numerosas historias de docentes que siguen su contacto con los estudiantes de manera virtual, y esto nos ha permitido acercarnos también a la realidad familiar que vive cada uno de ellos. ¿Cuál ha sido nuestro desafío y cuál va a ser nuestro desafío en el futuro? Este nuevo contexto nos invita a reflexionar y a repensar la educación. Debemos repensar nuestro lugar como docentes dentro de este nuevo sistema educativo, buscar nuevos caminos. Esta nueva realidad nos pone a repensar la educación en 4 elementos importantes: la contención emocional, la familiar, el ámbito social y el rol humano. La enseñanza virtual ha hecho muy visible la labor que el docente realiza en la contención y en escucharla. La preocupación por el desarrollo emocional y el cuidado personal de cada uno de nuestros estudiantes ha sido indispensable y fundamental, muchas veces apoyando sin muchos conocimientos al respecto. Hay que ver cómo puede seguir este nuevo camino de una manera mucho más relacionada, una vez que se dé el inicio progresivo a las aulas. En segundo lugar, como docentes, nos preocupa lo que va quedando al margen. La pandemia, sin duda alguna, ha dejado al descubierto la brecha profunda en el sistema educativo del país, la gran desigualdad que existe entre los colegios y escuelas de los sectores urbanos y rurales, fiscales, públicos y fiscomisionales, los más favorecidos y aquellos en los que se encuentran en los lugares más pobres de nuestro país. Esto no es nuevo. Sin embargo, yo creo que después de esta pandemia tendremos que trabajar aún más en cambiar y mejorar esta brecha académica, que lo único que ha ocasionado es seguir agrandando lo que ya existía. Este tiempo nos invita a reflexionar y repensar la alianza que se ha conformado entre la familia y la escuela. La enseñanza virtual ha generado la oportunidad de entrar en la casa de cada uno de nuestros estudiantes, de conocer más de cerca a sus familias y, por ende, conocer el valor y el trabajo que realizamos nosotros los docentes. Esta alianza vive un momento de mucha promesa y no hay que desaprovechar el momento. Este es un gran desafío que nos puede servir para un futuro mejor. Por último, es tiempo de reflexionar otro de los aspectos más importantes en el aprendizaje de todos y todas, y es la preocupación por transmitir la humanidad. El mayor desafío está en humanizar la educación. Es solo la humanidad del docente la que puede transmitir esa humanidad, no las máquinas, no las computadoras y los demás aparatos tecnológicos. Es por esto que el rol de los docentes, en términos de alfabetización tecnológica
junto con herramientas que puedan brindar apoyo educativo y emocional, resulta algo indispensable y urgente tratarlo. Esta situación abre una oportunidad para transformar e innovar una educación tradicional. Por primera vez, en un hogar están los padres trabajando y ayudando a las actividades académicas, los y las estudiantes dedicados a su actividad diaria, y los docentes haciendo nuestro mayor esfuerzo de adaptarnos a los diferentes escenarios que se nos presentan. El aprendizaje socioemocional no debe entenderse solo como apoyos individuales y contingentes, sino como un proceso de aprendizaje permanente, tanto en los periodos de confinamiento y educación a distancia como en el plan de retorno escolar. El personal docente y educativo necesita apoyo y formación para el aprendizaje socioemocional, entendiéndolo como parte trascendental del proceso educativo, que debe ser desarrollado como el eje transversal de todas las actividades académicas. Concluyo con una cuestión. ¿Cuál es el nuevo desafío docente para el retorno a clases? El compromiso que tenemos a diario los docentes, comprendiendo las necesidades de las juventudes, nos da la oportunidad de reconstruir un futuro mejor, mejorar la calidad y equidad de los sistemas escolares. Y quiero recordar una frase importante. La sociedad necesita darle al maestro el protagonismo que merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía, por su presentación con la que me he sentido plenamente identificada. Bien, voy a proceder este momento a hacer un breve resumen de cada una de las ponencias y posteriormente pasaré a leer las preguntas que se han hecho. Espero dar cabida a todas o la mayoría de ellas. Eso lo veremos en función del tiempo. Y también pues de la disponibilidad de nuestras panelistas. Bien, Elena Badilla nos ha hablado acerca del derecho al cuidado, la sostenibilidad y reproducción de la vida. En su ponencia nos decía que la economía no se ha detenido en esta época de pandemia, sino que ha tenido que seguir funcionando y precisamente lo ha hecho a través de esta economía de la vida, la economía del cuidado, de la salud, de la alimentación. Esto precisamente ha puesto, ¿no?, o pone en evidencia una situación de crisis de los cuidados. Los cuidados o esta economía del cuidado es la que se realiza principalmente en el espacio doméstico, donde se realiza tanto el trabajo productivo como reproductivo, lo que significa un incremento a la carga del trabajo para las mujeres. Estos cuidados esta economía del cuidado son estos bienes y servicios que permiten a las personas alimentarse, desarrollarse y ser cuidadas para poder funcionar. Esto permite a las sociedades alcanzar prosperidad y a las economías que se vean fortalecidas. Cuando el derecho al cuidado no es reconocido y por tanto tampoco es remunerado, esto genera afectaciones a varios niveles, especialmente o principalmente a las personas que precisamente prodigan estos cuidados. El trabajo de cuidado no remunerado representa la mitad del trabajo en las sociedades y es mayor, ¿no?, o porcentualmente se incrementa a medida que la situación económica de los hogares es más apretada o acuciante. En ese sentido, nos decía Elena que es fundamental que exista una integración de este diamante del cuidado, que está formado por el Estado, el mercado, los hogares y la comunidad. Debe otorgarse al cuidado un carácter de derecho universal y en ese sentido hay que instar a la corresponsabilidad de los cuidados entre el Estado, la familia y la comunidad. Ecuador
debe transitar desde la mera existencia de normativa hacia la verdadera implementación de este derecho al cuidado. Posteriormente, la doctora Connie López trató con nosotros acerca del trabajo remunerado del hogar, la reproducción social y el trabajo doméstico. En su intervención, la doctora Connie López ha hecho énfasis en lo que ha implicado a nivel histórico este trabajo. Primero, el trabajo de los hogares y después lo que significó precisamente el que unas terceras personas, mujeres, realicen este trabajo del hogar. El trabajo del hogar es este esfuerzo necesario para la reproducción social de las actividades que se realizan. Es necesario para la reproducción de la riqueza y del capitalismo. Busca atender las necesidades de los miembros del hogar y asegura el mantenimiento y la reposición de la fuerza de trabajo. Este trabajo del hogar es considerado útil, pero no generador de valor. Según la tratadista Silvia Federici, quien denuncia que este trabajo está en la base de la estructura capitalista y constituye la apropiación primitiva del trabajo de las mujeres, que ha significado la consecuente exclusión de este colectivo del taller artesanal, primero, y su reclusión en las viviendas familiares para realizar estas actividades, lo que ha fortalecido la división del trabajo. El trabajo remunerado del hogar busca la resolución de las necesidades del consumo, de la limpieza y del cuidado. El trabajo remunerado, este empleo doméstico es, no obstante, una de las actividades más marginadas de las sociedades, que se ha dado por dos motivos. Por un lado, la necesidad de las familias obreras de que las mujeres generen ingresos propios para el mantenimiento, el soporte de los hogares. Y por otro lado, por la presión de las mujeres de la clase media por librarse de estas actividades que tienen que realizarse para el mantenimiento de los hogares. El trabajo remunerado del hogar está marcado por varios niveles de discriminación. Es un trabajo feminizado y constituye un empleo con un alto grado de inseguridad y precariedad. No cuenta con medidas de protección, muestra unos altos índices de explotación infantil y carece en general del cumplimiento de los derechos laborales mínimos y de prestaciones sociales. En el siglo 2000, en este siglo en el que nos encontramos, la salida de las mujeres a trabajar ha generado que deban doblar sus jornadas. Y por otro lado, esta salida de las mujeres al mundo laboral no ha significado que sus condiciones laborales vayan mejorando, ya que las mujeres mostramos los mayores niveles de subempleo y de desempleo, y en ese sentido esto muestra que existen todavía
graves temas que enfrentar. Para ello, nos decía la doctora López que es importante entender a este como un problema que tiene varias aristas. Es un problema político, filosófico y estadístico, y que debe implicar a tres actores. Por un lado, las trabajadoras remuneradas del hogar. Por otro lado, las empleadoras que solicitan estos trabajos, y el Estado. Nos decía la doctora López que este gremio cuenta con el gremio de las trabajadoras remuneradas del hogar cuenta en México con varias décadas de lucha. A este respecto, debo decirle que también en Ecuador existen algunas asociaciones que llevan ya, si no décadas, algunos años, lo cual es muy importante porque efectivamente permite visibilizar las necesidades y las exigencias que tiene este importante colectivo. En tiempos de pandemia, la situación de las trabajadoras remuneradas del hogar se ha vuelto más complejo y en ese sentido exige mayores y mejores respuestas para lograr una consolidación y una aplicación y una vigencia y garantía de los derechos laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar. Finalmente, la comunicadora Estefanía Fuentes nos ha hablado acerca de los derechos de las docentes y los docentes en tiempos de pandemia. Su intervención nos ha mostrado que la pandemia ha significado grandes retos para la educación. El principal problema ha sido, en su opinión, la brecha tecnológica que existe en los hogares ecuatorianos, tanto entre docentes como entre estudiantes. Esta inequidad de acceso y esta desigualdad, esta inequidad de acceso precisamente a el Internet y además de esta desigualdad en cuanto a las habilidades técnicas para el manejo de estos medios informáticos ha generado este desfase en la educación. Esta brecha digital es un reto que debe ser enfrentado adecuadamente por el Estado ecuatoriano. Nos decía Estefanía que en Ecuador solamente el 37% de los hogares tienen Internet. Este porcentaje disminuye en el sector rural, lo que claramente afecta la provisión de este derecho a la educación. El desafío que la pandemia y la teleeducación ha generado para los docentes ha significado unos ajustes, además constantes, de conocimientos, medios y materiales que estaban pues dispuestos o predispuestos para una educación presencial hacia una educación no presencial, lo que requiere generar desde materiales hasta un acompañamiento a los estudiantes y a los padres a varios niveles. Durante la pandemia, si bien se ha contado con material que algunos autores han puesto a disposición, los y las docentes han tenido que hacer un esfuerzo extra por adecuar este material, por revisarlo primero, ver si es adecuado para esta forma de educación no presencial y a esa pérdida de este vínculo directo que genera precisamente dar las clases a través de la pantalla.
Esto se vuelve más complejo en los primeros niveles de escolarización, ya que pues, requiere pues, mucho mayor esfuerzo, tanto de coordinación como de poder mantener a los y las pequeños estudiantes precisamente pues, atentos frente a las cámaras. Por otro lado, ha significado también a los y las docentes generar o tener que generar habilidades para poder dar apoyo, no solamente de tipo académico, sino también de tipo socioemocional, tanto a los estudiantes como a sus familias. Frente a esto, los y las docentes se vieron en un primer momento, y probablemente todavía lo tengan, pues insuficientes recursos para atender estos retos. Sin embargo, esta nueva realidad ha generado en los y las docentes una empatía, una mayor capacidad de trabajo y de esfuerzo precisamente para generar unas estrategias que permitan llegar de mejor manera a los y las estudiantes. Finalmente, nos decía Estefanía que esta teleeducación y por tanto el teletrabajo que significa para los y las docentes es una carga extra laboral precisamente por esta dificultad ya de entrada que es enfrentar un entorno no presencial, la búsqueda de materiales adaptados a esta nueva realidad que precisamente pues permitan eso, cumplir con los objetivos de dar una educación de calidad. En su opinión, son 3 los temas o factores que deben ser planteados, ¿sí? Y tratados con claridad y que deben enfrentar los y las docentes con la ayuda del Estado y que tienen que ver con una contención emocional a estudiantes y familia de los estudiantes, una contención también de ese entorno familiar, un análisis y una previsión del ámbito social, económico en el cual se encuentran los y las estudiantes y finalmente ese rol, un rol que supera lo estrictamente educativo y en realidad llega a ese acercamiento con cada uno y cada una de los estudiantes. Bien, hasta allí mi breve resumen y a continuación voy a empezar a dar lectura a algunas preguntas que se han realizado. Hay 2 preguntas dirigidas para Ana Badilla. La primera de ellas dice, las mujeres tienden a tener menor acceso a las instituciones financieras y mecanismos de ahorro formales. Mientras el 55% de los hombres informa tener una cuenta en una institución financiera formal, esa proporción es de solo el 47% en el caso de las mujeres. En todo el mundo, pregunta, ¿cómo cambiar esta disparidad? Y me voy a permitir darle la segunda pregunta para que por favor nos pueda contestar. El artículo 331 de la Constitución garantiza a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación, promoción laboral y profesional. ¿Considera usted que el mayor acceso a una educación de calidad puede contribuir a eliminar muchas de las maneras de discriminación para las mujeres en el sistema laboral, ya que mediante la preparación constante es mucho más competente y empoderada en hacer respetar sus derechos? Por favor, su respuesta. Sí, muchas gracias, Elisa. Espero que me vean y me escuchen bien porque tuve problemas con la conexión, pero creo que ya está bien, sí. Sí, le escuchamos bien. Gracias. Pues en relación con la primera, el menor acceso de las mujeres a los recursos financieros. Este es un problema que ya está bastante analizado y documentado. En efecto, en general las estructuras financieras están pensadas en función de las posibilidades que tienen los hombres.
Recuerden que la mayoría de las mujeres no tenemos acceso a recursos que permitan, por ejemplo, dar en garantía para un crédito financiero, ¿verdad? Entonces, si la mujer no tiene una propiedad que dar como garantía, no va a tener tampoco acceso al crédito. Esto se ha venido cambiando con políticas globales y nacionales de inclusión financiera, por ejemplo, la creación de fondos de garantía. De modo que si una mujer quiere acceder a un crédito, pues que este fondo de garantía responda por su crédito. Y la experiencia mundial ha demostrado, como muchas de ustedes sabrán, que las mujeres son muy buenas pagadoras. En general, la mora de los fondos de género en las instituciones bancarias es sumamente baja. Las mujeres tienen una gran conciencia de la responsabilidad financiera que asumen cuando solicitan un crédito y ponen entre sus prioridades el pago de las cuotas del préstamo antes que otras. Esto se ha observado en todo el mundo, ¿verdad? Hay bastante evidencia de esto. Hay que hacer cambios en las políticas financieras. También ya hemos logrado identificar a través de diversos estudios las diferentes barreras para el obstáculo de las mujeres a los recursos financieros y a otros productos financieros, porque no se trata solo de crédito. El comentario previo a la pregunta lo explicaba. También, por ejemplo, la tenencia de cuentas bancarias para ahorro, el acceso a la asistencia técnica, también a la asistencia financiera. No es solo el crédito en sí, el crédito debe ir acompañado de otra serie de productos financieros que complementen y favorezcan el que la empresa de las mujeres pueda tener éxito. Pero normalmente las instituciones financieras ven a las mujeres en el nivel micro, ¿verdad? Ven a las mujeres como micro y pequeñas empresarias y no crean oportunidades para que ellas puedan acceder a montos de crédito más grandes para iniciativas mayores. Entonces, normalmente muchas de estas microempresas se convierten en empresas prácticamente de subsistencia, con las cuales apenas las mujeres logran manejar sus necesidades básicas y las de sus familias y no les permite crecer financieramente. Ese es un desafío que tiene que ser abordado a través de políticas de inclusión financiera, políticas crediticias, políticas bancarias, y esto debe trabajarse con los bancos nacionales o bancos centrales o bancos de reserva, depende cómo se les llame en los diversos países, con políticas nacionales que faciliten el acceso de las mujeres a esos recursos financieros. Definitivamente las mujeres tienen que estar ya más allá de la microempresa. No podemos seguir viendo a las mujeres con cara de microempresa. Hay muchas mujeres que pueden generar empresas pequeñas y medianas que a su vez generan empleo para otras mujeres, lo cual se convierte en un círculo positivo. ¿Cómo es que se les llama? Círculo virtuoso, ¿verdad? Para las mujeres y las otras mujeres que trabajan con ellas. Y en relación con el acceso al empleo, si la educación de calidad contribuye a eliminar la discriminación laboral. Mire, este es un análisis que hemos hecho también bastante cuando vemos la relación entre educación y empleo de las mujeres. Lamentablemente, buena educación para las mujeres no significa buen empleo, no significa empleo de calidad. Las mujeres cada vez más han ido superando los factores de exclusión que antes tenían para ingresar al sistema educativo. Cada vez más las mujeres han incursionado en nuevas carreras, ya no solo en las tradicionales, las típicas carreras femeninas, ¿verdad? Como enfermería, educación, y han incursionado en áreas de tecnología, en ingenierías, en áreas científicas. Pero esto no les está garantizando un acceso en condiciones de igualdad al mercado laboral. Incluso tenemos cada vez más mujeres con niveles altos de formación académica, con maestrías y con doctorados, pero cuando van al mercado laboral no necesariamente toman en cuenta esas digamos, ventajas académicas que ellas tienen y los empleos, y tienen empleos de baja calidad y con bajos salarios. La brecha salarial entre mujeres y hombres en todo el mundo ronda entre el 18 y el 20%. O sea, 20% menos de salario que las mujeres perciben en puestos iguales a los de los hombres o de un valor similar. Entonces, lamentablemente, no podemos afirmar que a más educación, mejor empleo, porque en muchos casos ocurre que a más educación es un empleo de menor calidad o con menor remuneración. Eso significa, esto no habla en contra del sistema educativo, al contrario, habla sobre la necesidad de mejorar las políticas de empleo y de tomar en cuenta todos los factores que califican a las mujeres para poder desempeñarse en buenos puestos, con mejores salarios
en altos cargos de jefatura y de dirección dentro del sector público y el sector privado. Me quedaría por ahí para no extenderme mucho. Podría decir mucho más, pero creo que es suficiente. Muchas gracias, Ana. Dos preguntas para Connie. El Código Penal Federal sanciona a quienes obligan a otras personas a realizar un trabajo sin su consentimiento y sin la debida retribución. Si te amenazan o te intimidan para que trabajes o si no te pagan por tu trabajo, eres víctima de trabajo forzado. Pregunta, ¿qué políticas de prevención está aplicando el gobierno mexicano para evitar el trabajo forzoso? Y la segunda pregunta, si bien es cierto, las normas legales tratan de ajustarse a la remuneración justa en el trabajo doméstico, pero en la práctica esto no se cumple. ¿Cuál sería una política pública o norma legal que efectivice un salario justo? Bueno, la verdad es que una de las cosas que quería aclarar, porque me doy cuenta que no quedó tan claro, es que pues México está haciendo muy poco en realidad. Presenté los últimos datos de México 2019, que son, a partir del 2019 son los cambios más relevantes y son muy significativos porque no había habido ningún tipo de, digamos, de atención a una demanda de 10, 15 años de las empleadas del hogar organizadas en el país. Y es solo a partir del 2019-18 empezó a haber bueno, de hecho, comentar, yo creo que tiene que ver con la película Roma, que deben haber visto quizás ustedes porque fue muy famosa, y creo que eso posicionó el trabajo doméstico más visiblemente y eso movilizó una clase política que venía haciéndose pues de la vista gorda, ¿verdad? Con la lucha de las mujeres. Y entonces decir eso, decir que México tiene una ley estupenda, aparentemente, es una legislación muy avanzada. Quiero decir que cuando hablé de las décadas de lucha, me refiero realmente no tanto a México, me refiero a Ecuador, a Bolivia, a Guatemala, a Perú, que sí, bueno, son países que conformaron desde hace más de 25 años la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar, que aglutina a todos los países, es la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Trabajadoras del Hogar, y que en realidad tienen una lucha mucho más histórica y sobre todo mucho más politizada que en México. En México se dio una lucha muy de formación, ¿cómo le dicen? Formación para el trabajo, es decir, se concentró mucho más la lucha de las mujeres por lograr que el trabajo doméstico se profesionalizara. Entonces se concentró mucho en el trabajo de organizaciones civiles, haciendo educación en formación laboral, capacitación laboral para las empleadas, ¿no? Más que en la organización de base política de las trabajadoras oprimidas, cosa que sí sucedió en Bolivia, sucedió en Ecuador, sucedió en Guatemala, en Perú, en Chile, que hubo un trabajo mucho más fuerte desde las mujeres. Entonces, en esta pregunta de cuáles son las políticas contra el trabajo explotado o obligatorio, ¿cómo se dice? Sometido, digamos, no hay tales políticas. Es totalmente generalizado y permitido y tolerado por mi país, desgraciadamente, el trabajo explotado. El formato de una familia de ciudad que va a la comunidad a buscar a una niña para que venga con ella y la cuide como si fuera de la familia y le dé educación y vestido y todo esto sigue tan vigente como lo empezaron a denunciar hace 30 años las empleadas del hogar a nivel de Latinoamérica. Entonces no hay tal legislación ni tal política, y yo creo que hay un problema severo en mi país de clasismo y racismo y sexismo. Hay encuestas que se han hecho, por ejemplo, para ver la sensibilidad de la población general respecto al pago de derechos, al pago de aguinaldo a las empleadas del hogar, al pago de prestaciones, y muchísima gente piensa que no. ¿Por qué? Como ¿por qué? Dicen, ¿no? Y claro, porque en general los trabajadores en mi país hemos doblado las manos ante el robo de los derechos laborales, ante la flexibilización laboral. Tenemos
20, 30 años sometiéndonos a la flexibilización, entonces se asume que las empleadas del hogar deberían también conformarse con la precariedad laboral. Entonces decir eso, que México está en una situación, claro, con la pandemia en México, igual que en todos los países, las empleadas del hogar tienen muchísima mayor afectación, porque si de por sí tenían problemas de jornadas y de contratos inestables, porque no tienen nada, en general la gente, las familias empleadoras no quieren hacer contratos. Ahora, pues la mayoría les dijeron, ve a tu casa y te avisamos cuando puedes volver, o te avisamos cuando te necesitemos. Entonces viene un día a la semana, encuentra los platos de toda la familia que ha estado en reclusión durante todos esos días, y entonces hay una afectación en la jornada, una afectación en la actividad propiamente dicha, y encima muchas mujeres se han contagiado de coronavirus porque no pueden tener condiciones de protección al interior de los hogares. Bueno, y un poco hablando de la otra parte que hablaban de qué hacer con las estrategias, quería aclarar una cuestión de que yo hablé de las mujeres, como es un trabajo feminizado y que es mucho mayor la participación de las mujeres. Pero realmente el problema es de la familia empleadora. Y esta parte, qué bueno que tuve la oportunidad de aclararlo, porque para nada es un problema de las mujeres empleadoras, ¿no? Es decir, es un problema de la familia empleadora, porque, claro, quien hace la contratación, quien hace el acuerdo laboral es la mujer muchas veces, o a veces el hombre, si es una pareja de padre y madre, pero normalmente es la mujer la que lleva el problema ahí, pero ¿quién se beneficia y quién hace, quien precariza el trabajo al sobrecargar la actividad laboral y exceder en el maltrato? Es la familia en su conjunto. Perdón, no sé si contesté todo lo que habían preguntado. Gracias, Connie. La verdad es que hay algunas preguntas, pero en honor al tiempo, paso ahora a hacerle las dos preguntas que se han hecho, las primeras que se habían hecho a Estefanía, que son las siguientes. ¿Cómo ha afectado en los derechos laborales de cómo se han afectado los derechos laborales de las y los docentes en la pandemia? Y la segunda pregunta, la desigualdad, las brechas y las necesidades son obvias, pero la inquietud es, ¿qué se debe hacer? Desde su perspectiva profesional y académica y de forma breve, ¿cómo podemos contribuir a los campos analizados como ciudadanos y como profesionales? Respondiendo a la primera pregunta en cuanto a los derechos de los docentes, yo creo que muchos se han vulnerado. Primero partiendo por la ley humanitaria enviada por el presidente de la República, en la cual se nos vio obligado a la disminución de un sueldo para retribuir al gobierno como tal, para retribuir al Estado. Y eso fue bastante fuerte, puesto que fueron algunos meses. En base a eso, se trató de devolver $200, y aquí se vino también una fuerte discriminación, quisiera ponerlo yo ese nombre, en cuanto a un recorte, puesto que los $200 fueron únicamente para docentes fiscales. No fueron para docentes fiscomisionales ni de colegios particulares, siendo que a todos los docentes de instituciones particulares, fiscales, fiscomisionales, se nos redujo el sueldo. Contestando a la primera pregunta, yo creo que ahí se vieron vulnerados nuestros derechos, se siguen viendo vulnerados. Como yo lo dije ya en mi exposición, se terminaron las 8 horas laborables que teníamos los docentes, ya no hay un horario académico, ya de hecho en las escuelas y en los colegios a muchos docentes nos pasa que uno empieza clases a cierta hora y ya no hay un límite de horario, uno ya no responde a un horario laboral, puesto que el tema de educación no es únicamente como el ministerio capaz lo plantea, ¿no? Mandándonos, tratando de adaptar los currículos y demás. Entonces yo creo que nuestros derechos se han visto vulnerados en la parte económica y también en cuanto a nuestro tema laboral. Contestando a la segunda pregunta, no sé si Elisa me podría por favor volver a repetirla. Claro que sí, Estefanía.
la desigualdad, las brechas y las necesidades ¿no? se pueden ver. La pregunta es, ¿qué se debe hacer desde su perspectiva profesional y académica y de manera breve? ¿Cómo se puede contribuir precisamente a mejorar esos o a disminuir esos niveles de desigualdad que usted ha señalado? Yo creo que justamente estamos entrando a la posesión de un nuevo gobierno y creería yo como docente, como estudiante académica también, que una de las nuevas medidas que debería tomar el nuevo gobierno es justo un accionar para la educación. No todos los padres de familia están convencidos del retorno escolar y tampoco nosotros como docentes estamos convencidos de un retorno escolar. Así que yo creería que la primera medida la debe tomar el gobierno implementando una nueva ley. Ahora está ya, se reformó la LOEI en base a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Así que la disposición debe venir del gobierno central. Yo estaba leyendo también alguien que me decía sobre una consulta popular para el tema del acceso a Internet y herramientas tecnológicas, y no debería hacerse una consulta popular, sino que debería ser decreto del Ejecutivo en el cual se pueda dar acceso al Internet. El artículo 26 de la Constitución del Ecuador señala que todos y todas debemos acceder a la educación. El gobierno garantiza nuestro acceso a la educación en todos los niveles, sea inicial, primario y secundario. Así que la reforma debe venir del gobierno. Y aprovecho esto para que con el nuevo gobierno y con el nuevo ministerio nosotros podamos tener reformas a este acceso. Yo creería que con el acceso, y no solo al Internet, sino también a la capacitación docente, puesto que no todos los docentes estamos en constante capacitación. De hecho, ni las herramientas virtuales muchas veces se pueden manejar correctamente. Así que es justo y necesario una modificación y un decreto gubernamental. Muchas gracias, Estefanía, por sus respuestas. Quiero agradecer nueva y especialmente a cada una de nuestras panelistas y a nuestros asistentes y nuestras asistentes, agradecerles también por estar aquí en este importante evento.